Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me adentraré en ella. Hoy es el día 336. Estamos leyendo el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, los capítulos 11 y 12 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, así como los versículos 10 a 12 del capítulo 28 de Proverbios. Los Hechos de los Apóstoles capítulo 15, el Concilio de Jerusalén. Pero algunos hombres bajaron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis salvaros. Y como Pablo y Bernabé tuviesen con ellos no pequeña disensión y debate, Pablo y Bernabé y algunos de los otros fueron designados para subir a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos acerca de esta cuestión. Enviados, pues, por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, dando cuenta de la conversión de los gentiles, y dieron gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y declararon todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes, que pertenecían al partido de los fariseos, se levantaron y dijeron que era necesario circuncidarlos y encargarles que guardaran la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, y después de haber debatido mucho, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, sabéis que en los primeros días Dios hizo elección entre vosotros, para que por mi boca los gentiles oyesen la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y no hizo distinción entre nosotros y ellos, sino que limpió sus corazones por la fe. Ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pero nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús lo mismo que ellos. Y toda la asamblea guardó silencio. Y escucharon a Bernabé y a Pablo mientras relataban las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles, después que terminaron de hablar. Santiago respondió: hermanos, escuchadme. Simeón ha relatado cómo Dios visitó primero a los gentiles para sacar de ellos un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré la morada de David, que ha caído. Reconstruiré sus ruinas y la levantaré para que el resto de los hombres busque al Señor y a todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que ha dado a conocer estas cosas desde antiguo. Por tanto, mi parecer es que no molestemos a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de la impudicia, de lo estrangulado y de la sangre. Porque desde las primeras generaciones Moisés ha tenido en cada ciudad los que le predican libre. Se lee cada sábado en las sinagogas la carta del consejo a los creyentes gentiles. Entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger hombres de entre ellos y enviarlos a Antioquía. Con Pablo y Bernabé. Enviaron a Judas, llamado Barrabás, y a Silas, hombres principales entre los hermanos, con la carta siguiente: los hermanos apóstoles y los ancianos a los hermanos que son de los gentiles, y a Antioquía, y a Siria y a Celesia. Saludo. Puesto que hemos oído que algunas personas de nuestra parte os han turbado con palabras, inquietando vuestros ánimos, aunque no les dimos instrucciones, nos ha parecido bien en asamblea elegir hombres y enviároslos con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por amor de nuestro Señor Jesucristo. Hemos enviado, pues, a Judas y a Silas, que os dirán lo mismo de palabra. Fride pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de la impudicia. Si os guardáis de esto, haréis bien. Despedida. Despedidos, pues, bajaron a Antioquía, y habiendo reunido a la congregación, les entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se alegraron de la exhortación.
Y Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a los hermanos con muchas palabras, y los fortalecieron. Y después que hubieron pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos a los que los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando la palabra del Señor, con muchos otros que también Pablo y Bernabé separaron. Pasados algunos días, Pablo dijo a Bernabé: «Ven, volvamos y visitemos a los hermanos en cada ciudad donde anunciamos la palabra del Señor, y veamos cómo están». Y Bernabé quiso acompañarlos. Juan llamó a Marcos. Pero Pablo pensó que era mejor no llevar con ellos a uno que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Surgió entonces una fuerte disputa, de modo que se separaron unos de otros. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó para Chipre. Pero Pablo eligió a Silas y partió, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y recorrió Siria, en Cilicia, fortaleciendo las iglesias. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Os alabo porque os acordáis de mí y de todo y mantenéis las tradiciones tal como yo os las he entregado. Pero quiero que entendáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es su marido, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Pero cualquier mujer que ora o profetiza con su cabeza descubierta deshonra su cabeza. Es lo mismo que si se afeitara la cabeza. Pues si una mujer no quiere cubrirse con el velo, que se corte el cabello. Pero si es vergonzoso para una mujer estar rapada o afeitada, que use un velo. Porque el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque no fue hecho el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre. El hombre fue creado para la mujer, pero la mujer para el hombre. Por eso la mujer debe llevar un velo en la cabeza, a causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor la mujer no es independiente del hombre, ni el hombre de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, así también el hombre procede de la mujer, y todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio de una mujer rezar a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que es degradante para el hombre llevar el cabello largo? Pero si una mujer lleva el cabello largo, es su orgullo, pues su cabello le ha sido dado para cubrirse. Si alguien está dispuesto a ser contencioso, no reconocemos ninguna otra práctica, ni las iglesias de Dios abusan en la cena del Señor. Pero en las siguientes instrucciones no os encomiendo, porque cuando os reunís no es para bien, sino para mal. Porque en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque debe haber facciones entre vosotros, para que los que son genuinos entre vosotros puedan ser reconocidos cuando os reunís. No es la cena del Señor lo que coméis, pues al comer cada uno se adelanta con su propia comida, y uno tiene hambre y otro está borracho. ¿Qué? ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O despreciáis a la iglesia de Dios y humilláis a los que no tienen nada? ¿Qué os digo? ¿Os elogiaré por esto? No, no quiero la institución de la Eucaristía. Porque yo recibí del Señor lo que también os he transmitido a vosotros, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que es por vosotros. Haced esto en memoria mía». Así también el cáliz después de la cena, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis, en memoria mía». Porque todas las veces que coméis este pan y bebéis el cáliz, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga, participando indignamente de la Eucaristía. Quien, pues, coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será culpable de profanar el cuerpo y la sangre del Señor. Examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio sobre sí mismo. Por eso muchos de vosotros estáis débiles y enfermos, y algunos han muerto.
Pero si nos juzgáramos de verdad a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados por el Señor, somos castigados, para que no seamos condenados junto con el mundo. Así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, no sea que os reunáis para ser condenados por lo demás, yo daré instrucciones cuando venga. Capítulo 12. Dones espirituales. Acerca de los dones espirituales. Hermanos, no quiero que estéis desinformados. Vosotros sabéis que cuando erais paganos os desviabais hacia ídolos mudos. Sin embargo, ustedes pueden haber sido movidos. Por lo tanto, quiero que entendáis que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice jamás Jesús sea maldito, y nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora hay variedades de dones, pero el mismo Espíritu, y hay variedades de servicio, pero el mismo Señor. Y hay variedades de trabajo. Pero es el mismo Dios quien los inspira a todos a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. Para el bien común a uno se le da por el Espíritu la expresión de la sabiduría, y a otro la expresión de la ciencia. Según el mismo Espíritu, a otro la fe, según el mismo Espíritu, a otro los dones de curación, según el mismo Espíritu, a otro la obra de milagros, según el mismo Espíritu, a otro la profecía, según el mismo Espíritu, a otro la facultad de distinguir entre los espíritus, según el mismo Espíritu, a otro los diversos géneros de lenguas, según el mismo Espíritu, a otro la interpretación de las lenguas. Todos estos son inspirados por un mismo Espíritu, que reparte a cada uno individualmente como quiere un cuerpo con muchos miembros. Porque así como el cuerpo es uno, y otros tantos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Judíos o griegos esclavos son libres, y todos fueron hechos beber de un Espíritu. Porque el cuerpo no se compone de uno solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no pertenezco al cuerpo, no por eso sería menos miembro del cuerpo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuera un oído, ¿dónde estaría el sentido del olfato? Pero así son las cosas, Dios ha dispuesto los órganos del cuerpo, cada uno de ellos como Él quiso. Si todos fueran un solo órgano, ¿dónde estaría el cuerpo? Tal como es, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no te necesito. Por el contrario, las partes del cuerpo que parecían más débiles son indispensables, y aquellas partes del cuerpo que consideramos menos honorables las revestimos de mayor honor, y nuestras partes impresentables son tratadas con mayor modestia. ¿Cuáles son las partes más presentables? No las requerimos. Pero Dios ha compuesto así el cuerpo, dando mayor honor a la parte inferior, para que no haya discordia en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos de los otros. Si un miembro sufre, todos sufren juntos. Si un miembro es honrado, todos se regocijan juntos. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, e individualmente miembros de Él, y Dios ha designado en la Iglesia primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego obradores de milagros, después sanadores, ayudantes, administradores, habladores en diversas clases de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Poseen todos dones de curación? ¿Hablan todos en lenguas? Todos interpretan, pero desean fervientemente los dones superiores, y yo les mostraré un camino aún más excelente. Libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos 10 a 12. El que extravía a los rectos por un mal camino caerá en su propio pozo, pero los intachables tendrán una herencia excelente. El rico es sabio a sus propios ojos, pero el pobre que tiene entendimiento lo descubrirá. Cuando triunfan los justos hay gran gloria,
Pero cuando se levantan los malvados, los hombres se esconden. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos gloria. Muchas gracias por tu palabra. También te agradecemos las maneras en que tu palabra nos desafía, las maneras en que tu palabra nos convence. Te damos gracias por las preguntas. Te agradecemos por las cosas que surgen en tu palabra que son difíciles de envolver en nuestras mentes y difíciles de entender. Te pedimos que en estos momentos, envíes tu Espíritu Santo en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, para darnos corazones que estén abiertos a ser enseñados. Danos corazones que estén abiertos a ver las cosas como tú las ves, como son las cosas. Ayúdanos a confiarte todo y no solo tu palabra, sino también tu voluntad. En nuestra vida cotidiana. Ayúdanos a confiar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que el capítulo 15 de Hechos es un capítulo bastante crítico. Ahora, obviamente, muchas cosas son críticas, pero ¿qué está pasando? Esta es una de las cosas sobre las que San Pablo va a escribir. Escribió sobre ello a los romanos. Escribe sobre ello a los efesios, escribe sobre ello a los glacianos, escribe sobre ello a los corintios un poco, pero es esta cosa llamada los judaizantes. Así que los judaizantes es lo que eran, gente que había sido cristiana cram. Puede que hayamos hablado de esto antes, pero eran judíos que se volvieron cristianos y se aferraron a la idea de que está bien, si los gentiles se van a volver cristianos, está bien. Si son traídos al nuevo pacto, eso es grandioso. Pero primero tienen que ser traídos al antiguo pacto para poder ser traídos al nuevo pacto. ¿Ves? Porque yo pienso en esto, es decir que es todo lo que los primeros cristianos vinieron del antiguo pacto, ¿verdad? Ellos eran parte del pueblo de Dios con el que Dios estableció su pacto en el Antiguo Testamento. Y así que una de las maneras y la forma en que si eres un hombre, eres traído al antiguo pacto, eres traído a través de la circuncisión. Y aquí están los judaizantes y lo que pensaban era, bueno, eso tiene sentido. Si vamos a tener gentiles viniendo a esta nueva familia en el nuevo pacto, entonces ellos son traídos primero como nosotros fuimos circuncidados, luego bautizados. Eso es, esas son las etapas. Así es como nosotros lo hicimos. Así es como ellos deben hacerlo. Y la gran pregunta era, ¿los gentiles convertidos tienen que ser circuncidados antes de ser bautizados? Y te das cuenta de que no lo hicieron. Es decir, los apóstoles no lo sabían. Jesús no dijo nada sobre esto. No hay nada sobre esto en el Antiguo Testamento. De hecho, sí, si hay algo en el Antiguo Testamento, dice que tienes que ser circuncidado. Así que no tienen una respuesta. No hay una respuesta que Dios dijo en su palabra. No hay una respuesta que Dios dijo a través de la persona de Jesús. Entonces, ¿qué hacen? De hecho, dice que surgió no poca disensión entre ellos. Tenían, y me encanta esto. En el capítulo 15, versículo 7, dice después de que hubo mucho debate, como discutieron sobre esto. Hubo peleas. En mi familia las llamamos discusiones. Hubo discusiones, hubo debates, hubo peleas aquí sobre que necesitamos circuncidarlos. No necesitamos circuncidarlos. Pero ¿quién determina eso? Quiero decir, esta es la gran pregunta. Esta es la razón por la que necesitamos la iglesia y no solo una iglesia espiritual invisible. Esta es la razón por la que necesitamos la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Piensa en esto, en esta sección, en el capítulo 15, tenemos el primer concilio de la iglesia. Se llama el Concilio de Jerusalén. Tenemos el siguiente concilio de la iglesia. Tenemos el concilio de Nicea, el concilio de Efeso. Tenemos el concilio de Constantinopla. Tenemos el concilio Vaticano II. Esos concilios de la iglesia se parecen exactamente al capítulo 15, los apóstoles, alias los obispos, sus sucesores, y el papa, alias el sucesor de San Pedro.
Se reúnen, debaten como discuten sobre esto, se pelean sobre esto. De hecho, hay leyendas. No estoy seguro si esto es exacto, pero hay leyendas de que había una especie de Arias en el 325, ¿verdad? El arianismo se había apoderado del mundo con esta idea de que Jesucristo no es completamente Dios, sino que es solo en parte Dios. Como parte Dios, parte hombre. Algo así como la situación de Hércules y Arias. Porque hay algunas escrituras que indican, bueno, tal vez, ya sabes, Jesús dice que el Padre es más grande que yo, quiero decir, tal vez eso significa, quién sabe lo que significa. Tal vez eso no significa que Él es completamente Dios. Y sin embargo, la creencia ortodoxa es que no, Jesús es plenamente Dios y plenamente en. Así que el concilio que veo en 325, hay historias de un tipo llamado Jolly Old San Nicolás. Que el mismo San Nicolás estuvo en el concilio de Nicea y es una leyenda. Tal vez no sucedió. Algunas personas como que sucedió. Algo así como que no sucedió. Y yo estoy en el medio donde estoy como, vamos a contar la historia. Es divertido. Pero la idea es que aquí está San Nicolás, que él mismo habría sido desfigurado porque sufrió por la fe. Él mismo había sido torturado porque creía que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre y está debatiendo con Arias. En un momento dado dice que le dio un puñetazo en la cara o una bofetada. No sé nada de eso. Y es por eso que creo, supongo que es divertido saber sobre el viejo y alegre San Nicolás, porque él solo, ya sabes, sabe cuándo tirar abajo con un hereje como Arias. Pero ya sabes, no se estableció plenamente. ¿Es Jesús completamente Dios, completamente hombre? Sí, los cristianos creían eso. Pero ¿qué pasa con esos pasajes problemáticos donde Jesús parece indicar que el Padre es más grande que yo, pero también dice que el Padre y yo somos una vez que parece indicar igualdad y no se resuelve hasta que la Iglesia se reúne con los obispos y el Papa y dicen está bien, le parece bien al Espíritu Santo y a nosotros? Bam, aquí Jesús es plenamente Dios, plenamente hombre. Más tarde en el Concilio de Constantinopla que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser divino en tres personas divinas así, que eso es una cosa que viene de la Iglesia Católica Iglesia reunirse y decir esta es la doctrina, este es el dogma. Y la primera vez que tenemos eso es aquí en el capítulo 15, el Concilio de Jerusalén, porque nos damos cuenta de que si no tienes que circuncidarte, entonces sí, no lo hagamos. Pero si lo haces entonces estás arriesgando toda tu salvación al no circuncidarte. Así que la respuesta que van a venir con aquí mejor que sea correcta, correcto. Mejor que sea infalible, ¿verdad? O si no todo el que no esté circuncidado, aunque esté bautizado, no podrá entrar en el cielo. Y así, gracias a Dios. Dios nos dio esta iglesia, y esta iglesia realmente puede enseñarnos cosas que Dios mismo no reveló a través de las Escrituras y no reveló en la persona de Jesús, pero sí revela a través de la enseñanza de la iglesia. ¿Tiene sentido? ¿Lo tiene? Esto es muy importante. Y aunque sabemos esto, sabemos que la iglesia es imperfecta y pensamos en esto el muy después de esto. Y fueron ahora dice grandes noticias a los creyentes gentiles y están tan emocionados que están bombeados. Y entonces Pablo y Bernabé van a ir en otro viaje misionero. Y Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Y Pablo pensó que era mejor no llevar con ellos al que se había apartado de ellos y se había ido a golpear con ellos a la obra. Y hubo una fuerte disputa entre los dos, de modo que se separaron el uno del otro. ¿Recuerdas a Bernabé, el hijo del estímulo? Era, Dios mío, me imagino, como la mano derecha de Pablo. Tal vez eran la mano derecha del otro. No lo sé. Pero hay hermanos en el Señor, ¿verdad? Tal vez siempre me los imagino como los mejores amigos porque a medida que van a día tras día de este trabajo de la misión que usted espera y ora que les gustaba el uno al otro, usted espera y ora que viven como hermanos.
Pero en ese momento, discreparon tan vehementemente entre ellos sobre si John Mark debía ir con ellos o no que se separaron el uno del otro. Rompió la banda la Yoko Ono. Aquí está John Mark, que es primo de Bernabé. Ahora, más tarde, alabamos a Dios. Alabamos a Dios por esto. Más tarde, se reconcilian. Más tarde, Pablo y Bernabé están cerca de nuevo. Más tarde, Pablo incluso llama a Juan Marco su hijo. Y sin embargo, en este momento, aquí está la iglesia que es imperfecta y sin embargo puede enseñar con precisión, puede enseñar infaliblemente, y eso es esencial. Espero que tenga sentido. Espero que tenga sentido. Es que, ya sabes, el capítulo 15 destaca la necesidad de que exista la iglesia visible. Y no solo eso, sino que tiene la autoridad para enseñarnos. Algunas personas dicen, recuerdo que la gente pregunta esto. Dicen, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso? Sabes, tienes que ir a misa los domingos. Hay que ir a misa los domingos. ¿Dónde está escrito? Y yo diría, bueno, hay muchas indicaciones en las escrituras, pero ¿por qué necesitas escribir dónde? ¿Dónde tendría que estar escrito para que lo creas? Porque podría estar escrito en la Biblia. Eso está muy bien. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero también podría estar escrita en la iglesia. Los documentos también podrían ser escritos por la iglesia. ¿Quién nos dio el Nuevo Testamento? ¿Quién nos dio esto? Los 73 libros. Podría ser escrito por esa autoridad y nosotros aceptaríamos esa autoridad. Hablando de autoridad, pasamos al capítulo 11 y 12 de 1 Corintios. Aquí está nuestra primera carta desafiante, la primera sección desafiante de San Pablo cuando se trata de hombres y mujeres. Y es importante entender que a medida que avanzamos en esto, cuando San Pablo está hablando de la cabeza, no está hablando de mejor. Está hablando del origen. Él dice, quiero que entiendan, cabeza de todo hombre es Cristo. Jesús es la fuente. Cabeza de toda mujer es su marido. Ese marido es la fuente. Cabeza de Cristo es Dios, que Dios el Padre es la fuente. Ahora esto es muy importante que lo entiendas de inmediato. Quiero que entiendas que la cabeza de cada hombre es Cristo. La cabeza de cada mujer es su esposo. La cabeza de Cristo es Dios. Ahora tenemos que entender esta última parte. La cabeza de Cristo es Dios pregunta. Acabamos de cubrir esto hace un segundo. ¿Es Jesucristo inferior? ¿Es inferior a Dios el Padre? La respuesta, por supuesto, es absolutamente no. Así que Jesucristo no es inferior a Dios el Padre. ¿Es Jesucristo coigual, coeterno con el Padre? Absolutamente. Así que ambos son Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Así es. Así que Jesucristo y Dios Padre son completamente iguales en honor, dignidad y gloria. Sí. ¿Son iguales? No. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre. Todos son iguales, un solo Dios. Así que ese es el contexto para todo lo que viene después de esto. Así que cuando San Pablo dice, el marido es la cabeza de la mujer, ¿está diciendo que eso significa que ella es inferior a su marido? Pues no, a menos que también quiera decir que Jesús es inferior al Padre y no quiere decir eso. Ten esto en mente. Muy importante que de lo que él está hablando de orden. Creemos que la Trinidad es una comunión de personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amándose unos a otros no igual, pero amándose unos a otros con su fiereza derramándose en amor y también recibiendo ese amor y sometiéndose unos a otros que sometiéndose unos a otros por amor. Es increíble siquiera empezar a imaginar qué y quién es la Santísima Trinidad y lo que San Pablo está imaginando. Pablo está imaginando. Él tiene razón sobre esto en Efesios también en la visión es este mismo tipo de dinámica entre marido y mujer en su matrimonio. ¿Es que esa relación, esa dinámica está bien?
Sí, no es lo mismo. El hombre no es la mujer. La mujer no es el hombre. No son iguales. Y sin embargo, son iguales. ¿Y qué hacen? Dicen, está bien, pongamos orden aquí. Y el orden que él ofrece aquí es que el marido es la cabeza del hogar, esencialmente. ¿Qué significa eso? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué no significa? Bueno, no significa que él toma todas las decisiones. Eso no es lo que significa porque obviamente las escrituras indican y revelan claramente que los hombres y las mujeres son iguales, pero no son necesariamente lo mismo. Se podría decir que la gente ha dicho poéticamente que si el marido es la cabeza del hogar, la mujer, la esposa es el corazón del hogar. Y al igual que San Pablo lo describirá más adelante en este próximo capítulo, él está diciendo que bien, ellos tenían en el corazón, no pueden decirse el uno al otro no te necesito, el pie no puede decir a la mano no te necesito, que no puedo decir a la oreja, no te necesito. Son diferentes pero son iguales. Eso tiene sentido. Todo este contexto está unido. Está todo unido y si empezamos a entender, empezamos a creer falsamente, a entender incorrectamente que San Pablo está haciendo una distinción y diciendo que uno es mejor que el otro. La idea de tener autoridad no significa superioridad. La idea de entregarse o someterse no significa inferioridad. Ese no es el contexto. Y sabemos esto por el verso 3 donde cuando San Pablo dice la cabeza de Cristo, la cabeza de Jesucristo es Dios, orden correcto no inferioridad y superioridad. Sabemos esto, así que tiene sentido. Tenemos que profundizar en esto porque sé que hay algunas mujeres que cuando escucharon esto lo raro se cerró automáticamente o pusieron los ducs a la derecha. Ellos como que levantan los muros y las defensas. Estoy listo para luchar. Estoy listo para tirar hacia abajo. Usted habló de un Sanek y Arias, usted sabe luchar, vamos a luchar Padre como aquí mismo como no tan importante. Y sabemos esto de nuevo es reiterado porque en el verso 11 y 12 y dijo sin embargo el Señor en el Señor la mujer no es independiente del hombre ni el hombre de la mujer. Nos necesitamos el uno al otro porque como la mujer fue hecha del hombre hablando de Génesis capítulo 2. Así que ahora el hombre nace de la mujer y todas las cosas son de Dios, así que tenlo en cuenta de todo esto en mente es que nos necesitamos unos a otros. Ahora la iglesia era odio. Me refiero a pensar de dónde sacamos la idea de que los hombres y las mujeres son iguales. Lo sacamos de la Biblia. La cosmovisión judeocristiana es que hombres y mujeres son iguales. El único lugar en el mundo, la única religión en el mundo, la única filosofía en el mundo que ha enseñado eso son los libros que hemos estado leyendo, estos 73 libros que hemos leído en este año. Así que tenlo en cuenta. Tenlo en mente. Dios mío, es tan importante para nosotros. Bien, ¿a qué se refiere con cubrirse la cabeza? Bueno, en el mundo antiguo, una mujer que iba sin la cabeza cubierta era muy probablemente una prostituta. Ahí lo tienes. Entonces, aquí está San Pablo diciendo, sí, come lo que quieras, bebe lo que quieras, a menos que sea para llevar a alguien a pecar. Así que aquí hay algunas mujeres que son como, en ese caso, me estoy quitando el velo que cubre. No tengo que salir con este velo porque ya no estoy viviendo bajo la ley. Estoy viviendo en el Espíritu. Y él dice, sí, pero escucha, eso va a doler, ser hiriente. Algunas otras personas, en realidad no es muy honorable porque vas a llevar a la gente a pensar que todas las mujeres que son cristianas que van sin velo son prostitutas. Y así. ¿Tiene sentido? Bueno, caramba, debería haber gastado menos tiempo en esto, pero el abuso que la cena del Señor tan horrible. Pero sin embargo San Pablo reitera que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía. Es decir, cuando celebramos la misa. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la afinidad de Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Por esta cosa horrible que dice San Pablo en el capítulo 11, versículo 27.
Quien quiera que coma el pan o beba la copa indignamente es culpable de profanar el cuerpo y la sangre del Señor, que es su cuerpo y su sangre. De hecho, ese modismo, profanar el cuerpo y la sangre del Señor, significa que eres culpable de su asesinato. Y eso es muy importante. Esa es una de las razones por las que cada uno de nosotros tiene que confesarse antes de comulgar. Si somos conscientes de pecado mortal, si somos conscientes de pecado grave, tenemos que confesarnos antes de recibir la Sagrada Comunión. Por eso hay debates como el de presentarse ante el Señor, ir a misa y recibir la Sagrada Comunión. Si alguien está en oposición pública y obstinada a los mandamientos de Dios, que no pueden recibir la Sagrada Comunión, típicamente nos vigilamos a nosotros mismos. Es como que no voy a seguir adelante. Si voy adelante, tal vez cruzaré mis brazos sobre mi pecho para recibir una bendición. Pero sí, es difícil porque San Pablo dice. Esta es la razón por la que la gente está muriendo incluso, y es un gran problema. Pasé demasiado tiempo hablando del comienzo del capítulo 11. Creo que es importante, porque nuestras hermanas necesitan saber que somos iguales. Usted sabe que la Iglesia, yo iba a decir esta última palabra, no solo los dones del Espíritu Santo. ¿Qué tan asombroso es eso? Mañana vamos a hablar sobre el mayor de ellos, es el amor, ¿o qué? Eso va a ser asombroso. Pero los dones del Espíritu Santo, chicos, necesitamos tener estos dones. Oga. El mundo odiaba a la Iglesia originalmente. ¿Por qué? Porque el mundo dijo que los hombres y las mujeres son diferentes. Y la Iglesia era como, sí, los hombres y las mujeres son diferentes y son iguales en el mundo. Odiaron a la Iglesia por eso, porque dijimos que los hombres y las mujeres son iguales. Ahora el mundo dice que hombres y mujeres no son diferentes, hombres y mujeres son iguales. Y el mundo vuelve a odiar a la Iglesia porque la Iglesia sigue diciendo que los hombres y las mujeres son iguales, pero también que los hombres y las mujeres no son iguales. No son iguales. Somos complementarios. Y es tan interesante, ¿cierto?, como el mundo cambia. Sin embargo, la Iglesia sigue siendo odiada. La Iglesia sigue siendo odiada. Pero podríamos. ¿Qué podemos esperar? Jesús dijo que pasaría bien largo día. Lo siento, chicos. Mi nombre es Padre. Estoy rezando por ti. Por favor, reza por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verlos mañana. Dios te bendiga.